Y ahora escucharemos a William Gaviria Ocampo, coordinador de la Comisión de Economía de la Unión de Empleados Bancarios de Colombia. Gracias. Muy buenas tardes a todos los asistentes. Un agradecimiento especial para la compañera Fernanda, que bien y creo que muy importante haber adelantado como iniciativa este encuentro para compartir algunas ideas sobre el devenir y lo que nos espera no solo en Argentina, sino en América Latina. Creo que el análisis de la situación nacional argentina o de la nación argentina ya lo han hecho de manera minuciosa todos los expositores que me antecedieron. Yo quiero hacer referencia de manera breve a algunas situaciones que se presentan hoy en los llamados países deudores o de América Latina, y es la siguiente. Desde que se implementó o se impuso el modelo neoliberal en América Latina, se empezó un proceso de desindustrialización en toda la región y en todo el mundo. Y esa desindustrialización va de la mano con la financiarización de la economía, y la financiarización de la economía se convirtió en la financiarización de la vida, que no es otra cosa que la relación directa o transversal que hoy tiene la humanidad con el sistema financiero. Hoy, desde el nacimiento, ya todos los habitantes del planeta algo tenemos que ver con los bancos, y no necesariamente como propietarios, sino como deudores y como individuos, hombres y mujeres, que estamos secuestrados en todo el planeta por la banca y por el sistema financiero transnacional. Voy a hacer puntualmente referencia a al endeudamiento en América Latina, cómo ha venido recomponiéndose o cambiando de manera dramática en los últimos años, haciendo alusión para ello a que Argentina, que hasta el año 2015 estaba en el cuarto lugar como país más endeudado, siendo el primero Brasil, hoy cambió la posición y ya está liderando de manera preocupante, y sobre todo con las últimas decisiones que tomó el gobierno saliente, que creo que pues no solo tienen que preocupar a la población argentina, sino a la población de la región, porque hay algunos gobiernos que no están para nada interesados en adelantar o desarrollar una confrontación o por lo menos enfrentamiento cívico, ciudadano, parlamentario con la banca multilateral, sino que por el contrario, gobiernos en América Latina que son pro-neoliberales y pro-fondo monetario y pro-imperio, lo que están haciendo es sometiendo a la población de la región a unas condiciones mucho más difíciles. Hasta el año 2015 creo que en América Latina, pues incluso de Venezuela apenas empezaba a hablar como uno de los países en los que la situación, aunque venía decreciendo, no era tan preocupante como se muestra hoy. Y si miramos el espectro o el panorama regional, todo ha cambiado. No voy a mencionar detalles, pero basta con mirar lo que está sucediendo en Ecuador, en donde había un gobierno progresista, lo que está sucediendo hoy en Bolivia, ¿sí? Pero esto contrasta también con las grandes movilizaciones que se están dando en otros países de América Latina, como Chile y Colombia, por ejemplo, para mencionar solo esas dos, en donde como consecuencia de las políticas de ajuste que han venido imponiéndose de manera abierta, inhumana, han venido degradando el ingreso de la población y las condiciones de vida, al punto que en Chile hoy la movilización nacional creo que es un ejemplo para el resto de habitantes del planeta, en donde hay situaciones de esta índole. Y en Colombia, en donde a pesar de la política represiva, la criminalización de la protesta social, hoy entramos al cuarto día de paro nacional, en donde la situación también viene cogiendo algún nivel de fuerza, y esperamos que se pueda configurar como un elemento para frenar las políticas de ajuste que vienen imponiendo estos gobiernos en América Latina. Quiero hacer referencia
a una afirmación que planteó el doctor Eduardo, en la que dijo que lo que antes era público, hoy es privado. Y resulta que eso es cierto, pero lo complemento un poco, porque hoy lo único que es público y se puede convertir día tras día mucho más es la deuda privada. Es decir, el endeudamiento de las grandes corporaciones, tal como sucedió en el año 2007 y 2008, que todos debemos recordar que en la crisis financiera o en la gran crisis del 2008, la banca norteamericana le trasladó a los ciudadanos y el gobierno norteamericano le trasladó a los ciudadanos esa deuda, y eso está ocurriendo hoy en América Latina. Cuando hablo inicialmente de la desindustrialización, tiene algunas consecuencias que se pueden ver. Una vez hay desindustrialización, hay una caída en el empleo industrial, y creo que bien lo hizo el empresario que está presente con nosotros el día de hoy, cómo la pequeña y la mediana empresa, la mediana industria, viene desacelerándose, viene teniendo un gran riesgo de desaparecer y de quedar concentrada en manos de los hegemónicos, o simplemente de trasladarse ese sector y todo el flujo de capital que puede moverse allí para el sector financiero. Lo otro es la flexibilización laboral que se da con la desindustrialización de la economía, y en América Latina creo que la informalidad laboral en América Latina supera hoy el 50%, en algunos países llega al 70%, y esto parece no tener una barrera, situación que es también preocupante y que tenemos que reflexionar frente a ello para buscarle salidas colectivas. Lo siguiente es que con la desindustrialización se da el fortalecimiento o el crecimiento relativo del sector terciario, comercial y financiero. Pues vemos todos cómo hoy la banca en toda Latinoamérica viene teniendo unos márgenes de utilidad o márgenes de ganancia exagerada y aberrantemente altos, mientras que las utilidades del sector productivo, del sector real de la economía, es una ganancia que hoy está generando incluso cifras negativas y el cierre de muchas empresas. Entonces, eso pues viene contrastado con otra cantidad de análisis que no voy a hacer en este momento, pero es el desplazamiento de la producción a los países periféricos, en donde más barata es la mano de obra, y viene precarizando entonces también la calidad de la mano de obra y del salario remunerado en nuestros países latinoamericanos. Bien lo decían todos los expositores que me antecedieron, es que esa desindustrialización también tiene una relación directa con la fuga de capitales, porque obviamente como hay un capital especulativo, pues el capital simplemente busca donde tenga mayor rentabilidad, independientemente de la función social que debe prestar el capital o la economía, y los grandes inversionistas y especuladores buscan en los paraísos fiscales para ello, que ahí es donde se soporta esa fuga de capitales. La otra es el deterioro del ingreso salarial, el deterioro de la calidad de vida de la población, que es la mayoría de la población es trabajadora, y comparto con el compañero de la bancaria que la mano de obra o los trabajadores son también los millones de trabajadores desempleados que hay hoy, y todos los días estamos en una situación más precaria. Y además, lo otro con lo que tiene relación directa la desindustrialización y la financiarización es la concentración de la riqueza en manos de unos pocos. Entonces allí, cuando se plantea lo de la concentración de la riqueza, esa riqueza solo tiene un destino, y es la especulación financiera, porque hoy cuando no se da la fuga de capitales, el dinero que hoy no tiene respaldo alguno, simplemente lo que genera es una masa de endeudamiento y una masa de especulación que viene siendo preocupante también. En este contexto de endeudamiento público y privado en América Latina, hay que resaltar el endeudamiento de los hogares. Entonces hay un contraste bastante peligroso, y es el decrecimiento del ingreso salarial por un lado, que es dramático,
Y esto pues obviamente se sopesa o se compensa con endeudamiento privado de los hogares. Y hoy la burbuja de endeudamiento de los hogares en América Latina ya plantea, según cifras de la misma CEPAL y del mismo Fondo Monetario Internacional y de la banca multilateral, que el endeudamiento de los hogares hoy tiene comprometido más del 43% del ingreso de las familias, por un lado, y que en el año 90 los hogares que tenían alguna relación de endeudamiento con la banca ascendía simplemente al 28% y hoy el 73% de la población de los hogares tiene algún nivel de deuda con la banca o con el sistema financiero, porque recordemos hoy que las grandes corporaciones financieras que tienen también las plataformas de mercadeo como Carrefour y otra cantidad, entregan las propias tarjetas de crédito y están endeudando a la población de manera acelerada, que es una situación que no solo afecta a la población de un país, sino de toda la región y del mundo. Entonces, para no irme más allá en el diagnóstico, que creo que está muy bien formulado, quiero utilizar los minutos que quedan es para plantear acerca de las alternativas. Y yo frente a ello debo resaltar de manera tranquila y con toda la sinceridad del caso, que son bienvenidas las afirmaciones que hizo la expresidenta Cristina Fernández cuando el pasado 14 de octubre afirmó que los argentinos tienen derecho a saber por qué los endeudaron y quiénes se lo llevaron. Pero además que va a ser un deber de Argentina poder establecer esa situación y un mecanismo para que no vuelva a suceder. Creo que eso nos tiene que animar en toda la región, no solo para que sea en este país en donde se desarrollen actividades, jornadas, campañas para disminuir el impacto mortal que tiene el endeudamiento público, sino para que haya una interrelación entre los pueblos de América Latina. Creo que es muy importante hoy que se está configurando una movilización internacional de los pueblos, vincular el tema del endeudamiento, que en algunos países parece un tema exótico porque suena como bastante técnico, bastante enredado, y algunas organizaciones sociales e incluso en algunos parlamentos poco se habla del tema o solo la comisión respectiva, pero hoy está demostrado que tiene relación directa y transversal con la salud, con la educación, con todos los derechos de la humanidad, con lo que son los derechos humanos. Y tengo que resaltar también algo que escuché el día de ayer y que creo que todos ustedes también lo han escuchado reiteradamente, que lo plantea el presidente electo, y es de no hacer uso de ese tramo de endeudamiento que ya está aprobado y que lo sometería mucho más. Ojalá que todos los presidentes de la región plantearan lo mismo para buscar alternativas conjuntas. Entonces, frente a ello, quiero finalizar planteando como algunas alternativas soberanas frente a esto, y es la necesidad que hoy tienen los pueblos de que desde los parlamentos, como acá se está haciendo, pero sobre todo desde las organizaciones sociales, se busque hacer auditoría ciudadana de la deuda, que creo que lo han planteado por acá de alguna manera los compañeros y los expositores anteriores, en el sentido de que hay que buscar cómo se vigila, cómo se le hace seguimiento, y para ello hay mecanismos constitucionales, hay mecanismos legales que permiten hacer una auditoría, bien sea parlamentaria, como en el caso de Brasil ha sucedido de manera tímida en algunos casos, o la auditoría ciudadana, que también ha tenido éxito en algunos países como Ecuador, y creo que Eric lo planteará en un momento. Asimismo, creo que es importante, y para ello entonces quiero traer un mensaje del senador Wilson Arias Castillo, que es de la bancada del Polo Democrático Alternativo, de la bancada de oposición en Colombia, y quien pues tenía bastante intención de venir a esta jornada, recibió la invitación de parte suya y lo agradece, pero sí vengo con el mensaje de él de intentar, por lo menos entre algunos parlamentarios colombianos y algunos parlamentarios argentinos, buscar un encuentro parlamentario en América Latina para tratar el caso.
¿sí? Desde ya creo que podemos ofrecer a Colombia para el tercer trimestre de este próximo 2020 para intentar hacer un encuentro, una audiencia internacional sobre deuda y auditoría que creo que sería bastante productivo para los pueblos de nuestra región. Y por último, creo que esto no tiene resultado, no da ningún fruto si no estimulamos desde nuestras organizaciones, desde nuestros sectores, la movilización ciudadana. Es fundamental, porque miremos lo que está sucediendo o lo que ha sucedido ya en algunos países en los cuales ha habido gobiernos alternativos, pero que en determinado momento, cuando se necesita el respaldo de la población para que no den los golpes que dieron, por ejemplo, en Bolivia, o para fortalecer las iniciativas que hubo del presidente alternativo de turno, que hubiese sido, no tiene el respaldo, porque no hay un trabajo de base. Y creo que ese trabajo no le compete tanto a los gobiernos, le compete a las organizaciones, a la academia y a los diferentes sectores sociales y populares que nosotros lideramos o de los cuales hacemos parte, en nuestros barrios, en nuestras casas. Entonces, desde Colombia queremos darle un abrazo muy fraterno a la población argentina el día de hoy e invitarlos para que caminemos juntos en el trasegar de la búsqueda de una auditoría ciudadana y parlamentaria para la deuda pública. Muchas gracias.